El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola, hola chiquillos, hola chiquillas, bienvenidos a la penúltima clase de lenguaje y comunicación. Ya, entonces, como decíamos, la clase anterior vamos a hacer así como un repasito, ¿cierto? Vimos cómo identificar el tema, las preguntas más o menos que nos van a salir cuando nos pidan identificar el tema del texto. Cómo identificar el título más adecuado, que decíamos que era una de esas preguntas difíciles de analizar porque de repente uno se confundía, decía, este título suena como más bonito, voy a poner ese título, y resulta que no era ese título. ¿Por qué? Porque nos estábamos analizando el texto desde otra perspectiva, estábamos analizándolo desde la perspectiva estética, lo que no nos favorece, ¿cierto?, al momento de elegir la alternativa correcta. Me están avisando por interno, así como en la televisión, que hay algunos problemas con internet, chiquillos, así que con calma, ¿cierto?, vamos a ir superando nuestros problemas. Desde ahí, desde la parte de arriba de aquí de Puntaje Nacional, nos están ayudando a que todo esto vaya mejorando. ¿Qué vimos además? Vimos en la clase anterior cómo identificar lo que se afirma en el texto y qué tipo de preguntas nos van a salir ahí, en esas preguntitas que nos piden identificar cosas del texto. En el fragmento se afirma qué, en el texto se menciona qué, en el párrafo tanto, en el párrafo X, Z, Y, se afirma qué se afirma sobre. Todas esas preguntitas iban a ser una de las más sencillas de contestar en la PSU. ¿Por qué? Porque nos piden información textual, información que nosotros podemos encontrar fácilmente dentro del texto. Y después, identificar a qué se refiere una idea en el texto. La frase X, la frase cualquiera, ¿cierto?, la que nos seleccionan ahí, se refiere a la palabra X. Quiere decir qué, y qué es lo que nos estaban pidiendo ahí, una habilidad de inferencia, ¿cierto?, de buscar un poco la alternativa más adecuada para ese tipo de preguntas. Después, chicos, vimos también este esquema, este cuadro, ¿cierto?, que ya revisamos hace muchísimas clases antes, cuando todavía no nos imaginábamos que íbamos a llegar a la penúltima clase de comprensión de lectura, ¿cierto?, a la penúltima clase de preuniversitario, donde veíamos aquí, ¿cierto?, las habilidades que teníamos que manejar dentro de la PSU. La primera habilidad, la más sencilla, extraer información explícita del texto. Por ende, debíamos acá percibir los estímulos con atención. Después, con más complejidad, pero nunca tanta aún, interpretar la información explícita e implícita del texto. ¿Cómo hacemos esa tarea de interpretar la información? Decodificando este mensaje, interpretando el sentido del texto. Y decíamos que no nos podemos cerrar a la alternativa, ¿cierto?, de decir, no, pucha, yo soy súper malo en lenguaje, no entiendo nada de lo que me están indicando en el texto. Porque las primeras clases lo dijimos, todo es texto. O de alguna u otra manera también, ¿cierto?, ya para las personas que conocen aún más del lenguaje, para que cuando digan la profe se equivocó, todo es discurso, todo es texto, todo es discurso. En la medida que todos somos capaces de leer algo, ¿cierto?, capaces de leer que el día tal vez está medio nublado y que tengo que abrigarme más, o que hace un calor infernal y que tengo que salir más desabrigada a la calle, desde ese momento yo ya estoy leyendo. Por ende, yo leo todo el día y todo el día estoy haciendo esto, decodificando el mensaje, interpretando el sentido del texto. Y después, por último, la habilidad más compleja, ahí sí que sí, la de evaluar información explícita e implícita de los textos. ¿Cómo?
evaluando, ¿cierto? Y emitiendo juicios acerca del texto. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy pues seguimos con los tipos de preguntas de comprensión de lectura, la segunda clase de tipos de preguntas de comprensión de lectura, y nos vamos a ir con las habilidades o con todas aquellas preguntas que nos piden determinar el propósito del autor, interpretar la intencionalidad del autor y determinar la relación entre dos párrafos. La clase de hoy, ¿cierto? Un poco más corta que la vez anterior. La vez anterior analizamos 4 tipos de preguntas. Esta vez vamos a analizar solamente 3. ¿Por qué? Porque la parte de las preguntas, chicos, está saliendo súper larga porque claramente estamos ya casi al lado de la PSU, así que le vamos a dar más preferencia, ¿cierto?, a sus preguntas y a las respuestas que podamos dar acá en puntaje nacional. Entonces, determinar el propósito del autor. Cuando nos enfrentemos a esta habilidad que nos está pidiendo la comprensión de lectura de determinar el propósito del autor, nos van a salir preguntas como esta. En el fragmento se menciona tal cosa con el propósito de, el propósito del texto es, y así en adelante. También vimos en clases súper atrás, ¿cierto?, cuando estábamos iniciando las clases, los tipos de habilidades. Entonces, ¿qué habilidad mide determinar el propósito del autor? La de inferir globalmente y la de analizar e interpretar. Inferir globalmente, es decir, a través de la lectura del texto completo, ¿cierto?, inferir algo, llegar a una idea principal, y una vez que llegamos a esa idea, nos vamos a esta parte, analizarla e interpretarla, es decir, ser capaces de darle una vuelta a la idea, y una vez que ya le dimos esa vuelta y la analizamos, la interpretamos, es decir, le damos otro sentido a lo dicho anteriormente. Entonces, ¿cómo determinamos el propósito del autor? Tenemos que pensar primero que todo texto, ¿cierto?, tiene un autor. Podemos saber quién es él, podemos desconocer quién es ella, pero siempre ese texto lo va a haber hecho alguien. Los textos no salen de la nada, ¿cierto? Aparecen ahí por obra y gracia de un autor. Entonces, cuando nos piden a nosotros determinar el propósito del autor, que lo que nos están pidiendo en el fondo es dar cuenta del objetivo, ahí está mal escrito, dice del objetivo, es del objetivo de comunicación del autor. Para identificarlo, es conveniente identificar el tipo de texto al que nos enfrentamos. Recuerden que por eso estuvimos viendo la parte de comprensión de lectura, los tipos de texto. Revisamos la noticia, los medios de comunicación masiva, texto argumentativo, texto expositivo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque cada uno de esos textos tiene una cierta finalidad. Por ejemplo, los medios de comunicación masiva y los textos literarios de por sí van a tener la función de entretener, ¿cierto? O el propósito de entretener. Hay otros textos como el texto informativo, el texto expositivo, que va a tener como función informarnos. Y otros textos acá, como la publicidad en los medios de comunicación masiva o el texto argumentativo, va a tener la finalidad de persuadir o de convencer. Recordemos, chiquillos, que persuadir y convencer no son lo mismo, se enfocan en lo mismo, ¿sí? Se enfocan a que nosotros a persuadirnos de una idea o a disuadirnos de la misma, pero, el persuadir va a hacer que nosotros nos adheramos a esa idea de manera de acá, ¿cierto?, de los sentimientos, de la empatía, mientras que el convencer nos va a convencer utilizando la misma palabra, a través de la razón, a través de esta parte, a través del cerebro. Entonces ahí cuando nos muestran estadísticas, nos muestran tablas, gráficos, mapas, etcétera, convencer. Cuando nos hablan acerca de los sentimientos y cualquier cosa que sea más bien subjetiva, acá, persuadir. Entonces, metodología. ¿Qué métodos tenemos que utilizar para identificar este propósito del autor? Primero, acá, leer comprensivamente, atendiendo a la información explícita e implícita. Es decir, yo leo el texto de manera global, ¿cierto? Por eso decía que una de las habilidades que se mide ahí es la de inferir globalmente, acá. Leer comprensivamente, atendiendo a la información explícita e implícita. Es decir, a la información que está tanto en el texto mismo, que nosotros podemos identificar y extraerlas fácilmente, y la información que ya tenemos que entrar a analizar un poco más la relación que hay entre las ideas del texto. Después, determinar la tipología textual, es decir, ¿a qué tipo de texto me estoy enfrentando? Primero, ¿es un texto literario o es un texto no literario? Y una vez que determino eso,
¿Es un texto expositivo? ¿Es un texto publicitario? ¿Es un texto argumentativo, literario, instructivo, etcétera? ¿Qué tipo de texto es al que yo me estoy enfrentando? Una vez que ya determino el tipo de texto, ya me estoy empezando a acercar a identificar el propósito del autor. Después, determinar la idea principal, siempre súper importante. ¿De qué se trataba el texto? ¿Cuál es la idea principal que tiene ese texto? En el fondo, ¿de qué se trata? ¿Cierto? Y después, determinar la relación que el texto establece con su emisor ideal. Error ahí, debiese decir receptor. Determinar la relación que el texto establece con su receptor ideal. Es decir, hacia quién estoy dirigiendo el texto. Si estoy haciendo una publicidad, ¿es lo mismo hacer una publicidad dirigida a un público masculino, a un público femenino? Da lo mismo tal vez si es un público femenino o masculino. Me estoy refiriendo a la población más bien adulta joven, a la población adulta mayor. La publicidad va dirigida a los niños. Todo eso, ¿cierto? El tipo de receptor ideal va a ser sumamente importante a la hora de acá determinar, ¿cierto?, el propósito que el autor tiene en su texto, hacia quién va dirigido. Y finalmente, preguntarnos, ¿qué pretende el emisor al crear su texto, ¿cierto?, al crear el texto en cuestión? ¿Para qué quería crear ese texto? ¿Quería entretenernos? ¿Quería informarnos? ¿O quería convencernos o persuadirnos de algo? ¿Ya? Así que, ojo chiquillos, esta es la metodología ideal, ¿cierto?, para ir identificando el propósito del autor. A grandes rasgos, estos 5 pasos se pueden resumir en identificar la tipología textual, es decir, identificar el tipo de texto al que nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque el tipo de texto inmediatamente nos va a dar luces acerca de cuál es la finalidad que tiene ese texto en sí mismo. Después teníamos la de interpretar la intencionalidad del autor. Ojo acá, es distinto al propósito, ¿cierto?, que tiene el texto. En este caso ya no estamos refiriendo al autor en sí mismo. Entonces, ahí nos van a aparecer preguntitas tales como: ¿la tesis defendida por el autor del texto es? ¿La razón por la que el autor se queja es? ¿La intención dominante del emisor del párrafo es? Con respecto al emisor, ¿puede afirmarse que? Y ahí nos encontramos entonces con ¿qué habilidad? Con la habilidad de analizar, interpretar. Es decir, una vez que yo ya leí todo mi texto, lo analizo, ¿cierto? De qué tipo de texto me estoy enfrentando, de qué es lo que me está hablando. Y una vez que ya tengo esos elementos, lo interpreto. Interpreto de qué se trata ese texto. Entonces, para interpretar la intencionalidad del autor, tenemos que tomar en cuenta que el autor siempre va a escribir con un propósito que dependa de las metas que persiga. Es decir, siempre va a escribir con el propósito de algo, con la finalidad de algo, lo que se va a traducir en un efecto determinado en el receptor. Es decir, la finalidad que persigue ese autor se va a traducir en un efecto en el receptor. Por ejemplo, los textos literarios tienen de por sí la finalidad de generar goce estético en la persona que lo está leyendo. Los textos no literarios, por otra parte, tienen otro tipo de finalidad que tienen otro tipo de... corresponden, ¿cierto?, al tipo de texto que nos estamos enfrentando. Entonces, ¿qué metodología podemos seguir para responder a este tipo de preguntas? Examinar cada una de las partes que componen el todo, es decir, leer el texto completo y cada una de sus partes. Recuerden que aquí nos estamos enfrentando a la habilidad de analizar e interpretar, por lo tanto, para analizar cierto texto, tenemos que, por lo menos, ser capaces de sintetizar cada uno de los párrafos para llegar a una idea global, es decir, para llegar a la idea general del texto. Entonces, examinar cada una de las partes del texto que componen el todo del texto. Y una vez que logramos hacer eso, distinguir la información principal de la información secundaria. ¿Para qué o por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a ser capaces de identificar qué propósito perseguía el autor una vez que escribió su texto y qué era lo que quería generar en nosotros una vez que lo leímos. Fíjense en las preguntas a las que nos estamos enfrentando en este momento, a la de interpretar la intencionalidad del autor. La tesis defendida por el autor del texto es... ¿Qué tesis está defendiendo el autor? La razón por la que el autor se queja es... ¿Por qué se está quejando el autor? ¿Qué nos está diciendo a través de toda esa queja? La intención dominante del emisor del párrafo es... El emisor del párrafo en general, no siempre, recuerden que en el caso de los textos no literarios el emisor es distinto,
perdón, en el caso de los textos literarios el emisor es distinto, pero ¿qué intención tenía ese autor? ¿Qué intención tenía ese emisor? Y después, con respecto al emisor, puede afirmarse qué podemos afirmar acerca del emisor, etcétera, ¿cierto? Y finalmente, la última habilidad que estaríamos viendo, al menos en esta clase, determinar la relación entre dos párrafos. Una habilidad que a las personas, o una competencia que a las personas a veces cuesta. Esta es una al menos en esta clase, es una de las que a veces genera más problemas, ¿cierto?, en los estudiantes. ¿Por qué? Porque dicen ya, el texto está dividido en párrafos. ¿Y por qué está dividido en párrafos? Y eso generalmente es porque no conocemos bien nuestros signos de puntuación. Cuando decimos ya, ¿cómo establecemos la diferencia entre un párrafo y otro? Porque hay un signo de un punto aparte, ¿cierto? Ya, ¿y para qué está ese punto aparte? ¿Qué diferencia tiene con el punto seguido? La diferencia que tiene con el punto seguido es que el punto seguido a nosotros nos permite, como es el nombre, seguir la idea que estamos estableciendo, y el punto aparte nos permite cambiar de idea inmediatamente en el texto siempre y cuando la recurrencia temática se mantenga, es decir, la idea que se está presentando en el texto se mantenga. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a determinar la relación entre dos párrafos, nos vamos a encontrar frente a preguntas como ¿qué relación existe entre el cuarto y el quinto párrafo? O entre el párrafo X e Y, ¿cierto? En el párrafo ahí nos pueden preguntar la relación entre cualquier párrafo. En este caso, entre el cuarto y el quinto párrafo, pero también podríamos cambiarlo por X, Y, Z, J, A, B, C, D, etc. Y después, ¿qué función cumple el último párrafo del fragmento anterior? ¿Para qué está ahí ese párrafo? ¿Qué función cumple? ¿Es de inicio, desarrollo, es de cierre? ¿Es de introducción, desarrollo o conclusión? ¿Para qué está ahí? ¿Cierto? Entonces, la habilidad que se mide en este tipo de preguntas, primero, es la de analizar y sintetizar, es decir, analizar el texto y ser capaces de resumirlo, ¿cierto? En este caso, la idea del texto, y después analizar e interpretar, es decir, interpretar la idea que se generan en esa relación entre párrafos. Entonces, determinar la relación entre párrafos se trata de determinar, es decir, de establecer la relación entre la idea principal del primer párrafo aludido, es decir, por ejemplo, el párrafo X, con la idea del segundo indicado, es decir, con la idea del párrafo Y. Establecer entonces la relación que se establece entre un párrafo cualquiera y el párrafo tanto que se nos está pidiendo. ¿Cómo realizamos eso? Primero, analizar cada párrafo por separado, determinando la idea principal y la idea secundaria o secundarias. ¿Cierto? Analizar, es decir, lo que decíamos, sintetizar la idea de cada párrafo, ojalá de todos los del texto, y una vez que ya nos pregunten el párrafo 2 y 3, ya inmediatamente sabemos cuál es la idea principal de cada uno de ellos. Determinar la función que cumple la idea principal en el desarrollo del tema, es un párrafo de introducción, de desarrollo, sigue desarrollando la idea a continuación. ¿Qué está haciendo ese párrafo ahí? Después, establecer los rasgos característicos de cada uno. Y finalmente, acá, ahí sí, conectar la información entregada por los párrafos. ¿Para qué están ahí? ¿Por qué? ¿Qué están diciendo esos párrafos del texto? Ya, chiquillos, entonces, con eso concluimos la parte de contenido de la clase. Acuérdense que estamos en la parte de resumen de comprensión de lectura. Nos estamos ya acercando a las últimas clases. Por ahí en el chat vi que están preguntando, profe, ¿cuántas clases quedan? Esta es la penúltima clase de contenidos. El día miércoles, vamos a adelantar una clase, el día miércoles nos vamos a cambiar de horario solamente por la próxima semana. Día miércoles a las 4:20, si no me equivoco. Estoy casi segura que es a las 4:20, de todas maneras va a estar informado a través de las redes sociales de Puntaje Nacional. El miércoles a las 4:20 entonces haríamos la última clase de contenido de lenguaje y comunicación. Y después, a continuación, en un día que todavía hay que determinar, ¿cierto? Estaríamos haciendo la clase de repaso de todo lo que vimos durante el año. Así que para la persona que está preguntando en el chat, profe, ¿cuántas clases quedan? Queda una sola clase. Ese momento que veíamos tan lejano ha llegado. El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir.
Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.